pero es importante saber igual que plantar un árbol es plantar tiempo. El problema es que cuando uno planta un árbol de una sola especie en línea, como en este caso, uno replica lo que pasa en una plantación forestal con el tema del monocultivo. Hola a todos, soy Arturo Pino, miembro de la Fundación Geonativa, y aquí nos encontramos en Isla Centro para hablar sobre material vegetal y patrimonio arbóreo. Principalmente elegimos este punto porque tenemos el pimiento de la Virgen acá en lo que es donde termina la calle Santelices, y queríamos hablar un poco de este impresionante ejemplar que algunos lo tildan de centenario, tiene más de 300 años, dicen 400, ya hasta incluso algunos registros de 500 años. Todavía no se sabe muy bien cuánto es, pero sí sabemos bien cuál es la importancia que tiene en términos culturales de este árbol. Dado por la Gruta de la Virgen que está adentro y que hace un par de meses creo la enrejaron, así como también los mitos que rodean este árbol, como que en algún momento San Martín colgó su caballo en un gancho que había dentro de este pimiento. Podemos ver que este árbol centenario ya está en un proceso de senecitud cuando el árbol ya empieza a envejecer, y eso quiere decir que este árbol tampoco va a ser eterno. Pensemos que los árboles también son elementos vivos y como tal va a morir en algún momento. Y el punto es qué es lo que podemos hacer con un material vegetal o un material biológico que existe, que es relevante culturalmente para la isla de Maipo, pero que en algún momento va a desaparecer. Bueno, y aquí al lado de estos dos postes de tendido eléctrico y este poste de acero también del tendido eléctrico, vamos a definir qué es patrimonio arbóreo. Patrimonio arbóreo es todo aquel árbol o conjunto de árboles que, dadas sus características ecológicas o de monumentalidad o de importancia histórica, merece ser conservado. ¿Y por qué estamos justamente en este spot con estos tres postes? Porque precisamente es lo que no se hace con un árbol de 300 o 400 años importante en la fundación de Isla de Maipo, que no se le da el carácter o la protección necesaria, sino que principalmente está como un elemento. Y es curioso porque en algún momento uno puede pensar, ya, estos postes están como para firmar al árbol, pero realmente están sosteniendo los cables eléctricos y están entorpeciendo el correcto funcionamiento del árbol. ¿Qué es lo que hacen otros países para mantener su patrimonio vegetal? Algunos de ellos ponen troncos o ponen guías para que el árbol no se desplome, o en el caso de México o Argentina, ellos copian el material genético, eso quiere decir hacer un clon de este árbol con una ramilla, y al momento que el árbol cae o fallece, es reemplazado por un clon genéticamente idéntico a él. ¿Y cuál es la diferencia entre plantar un pimiento cualquiera en todas partes y este pimiento en particular? Principalmente por los años que puede llegar a ser y la carga histórica que tiene. Un pimiento particular cualquiera no va a venir a reemplazar los años de historia que tiene este ejemplar monumental. Este es un pimiento, o falso pimiento boliviano, chismoye, un árbol que algunos dicen que es nativo, alguna evidencia dice que no, que es más introducido del Perú, y que podemos ver que ya también está medio carcomida su corteza, estructuralmente se puede desplomar pronto, y que también ha tenido súper mal manejo. Pensemos que es un árbol histórico, pero que ha recibido podas severas, que quizá en algún momento alguien en su buena intención decidió poner hiedra, o aquí hay una parra de la Virgen al otro lado, si puede grabar acá, que es súper bonito, ¿cachai? En esta época que se ponga de este color rojo súper intenso, pero de que de alguna otra manera va dañando el árbol porque esta misma parra va trepando y su zarcillo se va introduciendo entre la corteza del árbol y lo va debilitando. El zarcillo es con lo que trepan la enredadera. Entonces esto, sumado a la mala poda, como las que podemos ver acá, ha hecho que un árbol histórico esté en un estado fitosanitario deplorable. Entonces, dos elementos negativos acá son el tema de haber puesto hiedra o haber puesto algunas trepadoras en este árbol que hace que se esté muriendo, y lo otro es las malas podas que recibió. Y que eso hace que en este momento esté ahuecándose y que pronto pueda colapsar. Aquí, cerca del cementerio en calle Lillo, nos encontramos con una avenida que está forestada con Acer negundo, que es este árbol comúnmente llamado Acer o Arce. Y en esta avenida podemos encontrar muchos ejemplos de malas podas, de pésimas podas, y también muchos de los efectos de las malas podas. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar este tronco o este árbol que está exudando, el término correcto de latifoliada no es savia, pero es como la savia, y lo empieza a exudar como mecanismo de defensa frente a insectos, o virus o hongos que están al interior del tronco. Lo más probable es que se hizo una mala poda, por ejemplo acá,
como ya podemos ver signos de pudrición del tronco, esto es tronco podrido. Y acá entraron los agentes patógenos. Los agentes patógenos empiezan a avanzar, empiezan a carcomer por dentro y luego empiezan a llegar a todo lo que es el sistema estructural del árbol, comiéndose todo el tronco que por dentro y de por sí ya está muerto en todos los árboles, porque la capa viva del árbol es todo lo que está por fuera, lo que rodea al tronco, y empieza a afectar todo el sistema estructural. Y aquí tenemos ya el primer caso de una exudación, y lo más probable es que de aquí a un par de años más caiga. Los árboles son bastante mentirosos, los árboles tú los puedes podar y en 5 años pueden estar súper bien y al 6.º año se mueren de un momento a otro, son muertes súbitas. Aquí podemos ver un poco el ejemplo de lo que veníamos hablando sobre el elemento vivo y el elemento muerto. Este árbol está en un peligro bastante alto de caerse por esto, que es el tronco del árbol. El material vivo del árbol, aparte de la hoja y los tallos verdes, es una pequeña estructura muy delgadita, como una capa de cebolla que se llama cambium vascular. El cambium vascular es aquel que se encarga de hacer los anillos de crecimiento del tronco y también de generar la corteza. Hablando de este caso específico, podemos encontrar podas severas allá arriba, en las que se desmochó completamente al árbol y que le entraron agentes patógenos. Y si podemos seguir viendo, el tronco ya empezó con un emblanquecimiento. Hay hongos que emblanquecen un poco la madera en las partes de arriba y podemos ver que la corteza ya se desprendió. A tal punto que, si puedo grabar acá, ya está desprendida acá. Y esto es un riesgo de caída bastante severo. Y aparte de este lugar de acá podemos encontrar el tronco principal, que ya tiene un descascaramiento, donde el cambium ya es prácticamente inexistente. ¿Cómo puede morir este árbol o cómo se puede matar el árbol? En el momento en que todo este proceso de descomposición o en el proceso en que se está soltando esta madera de toda la vuelta al árbol. En este momento, si tú puedes ver, aquí el árbol tiene hojas nuevas, se ve súper sano, pero los árboles son súper mentirosos. De aquí a 3 años más, de aquí a 5 años más, este árbol va a morir súbitamente y probablemente se pueda caer para alguna tormenta. El árbol cuando crece es súper inteligente porque el árbol puede, como te dije, puede crecer súper chueco, pero el árbol mismo va sabiendo para dónde nivelarse o no. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso allá o el caso de más al fondo, en donde las compañías de teléfono, para despejar los cables, te cortan las ramas del árbol y queda como todo el árbol, que ya estaba como tratando como de nivelarse y compensar peso, hacer contrapeso, le cortan toda la parte de un lado y queda mucho más cargado para el lado de allá. Si te fijáis, este árbol que está acá, tiene casi toda su parte aérea hacia el lado de allá, entonces muy probablemente que no sé, pueda pasar algo o el árbol se puede dañar como el árbol que tenemos acá y ese árbol se va a caer sobre la casa. Ya, esa rama de ahí ya se cayó, ¿cachai? Y pasó el mismo proceso que te venía diciendo. También empezó con este proceso de emblanquecimiento, le debe haber entrado un hongo que empieza a emblanquecer o a aclarar la madera y esa rama de ahí se nota claramente que tiene una trizadura, perdón. Pero el beneficio de plantar árboles muy juntos o como en un bosque estaría naturalmente es que si se cae una rama de gran tamaño, el otro árbol puede actuar como amortiguador y retener esa rama, ¿cachai? Entonces esa rama podría haber caído sobre una persona, pero cayó sobre el otro árbol y eso ayuda a que no hubiera una catástrofe. Y lo que tendría que hacer el municipio en este momento es con un profesional capacitado, no con alguien que venga con una motosierra a cortar todos los árboles, sepa cuáles ramas ya están por caerse o cuáles árboles están cayéndose y tratar de hacer un mantenimiento, porque eso eventualmente se puede caer sobre una persona, ¿cachai? Y puede ocasionar algún problema en el espacio público. Aquí estamos en lo que en algún momento fue un ejemplar de Robinia pseudoacacia de la variedad Umbraculífera. Son los arbolitos que algunos quedan todavía en pie. Y podemos ver más o menos elementos de un árbol sano, si se podría decir, con alguno que otro desperfecto como en las partes de acá o acá. Pero es importante saber igual que plantar un árbol es plantar tiempo. Este árbol, solo en esta sección de acá, ya que no podemos leer muy bien aquí en el medio por quizás daños mecánicos por la poda, solo en este segmento de acá encontramos 60 años. Y en estos 60 años nosotros podemos saber cómo era el historial climático de ese momento en el particular. Nos encontramos en esta calle que en algún momento, con concepciones antiguas tal vez de paisaje, de arbolado urbano, se plantó con la acacia, la falsa acacia, se plantó con Robinia pseudoacacia, variedad umbraculífera, que no tiene espinas. El problema es que cuando uno planta un árbol de una sola especie en línea, como en este caso, uno replica lo que pasa en una plantación forestal con el tema del monocultivo. Entonces, en este caso, le puede haber entrado tal vez una plaga a un árbol
y se propaga muy fácilmente entre muchos árboles. Por eso es importante tener biodiversidad de especies, así como biodiversidad o diversidad etaria. Así, si le entra una enfermedad o una plaga a un árbol, el árbol que está al lado no se va a enfermar y así viceversa. Y lo mismo también pasa con las nativas. No sacamos nada con, por ejemplo, tener una calle solo con quillayes o solo con peumos y al final vamos a hacer un monocultivo de peumo o un monocultivo de quillay, y si llega algún insecto o plaga que afecta al peumo o una sequía severa que haga que los quillayes se mueran, o bueno, los peumos son más probables que se mueran, no tengamos una calle en la que tengamos que talar casi todos los árboles para poder compensar el daño que se está haciendo.